Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 19 del paper 10, que se titula Poesía barroca, trayectoria de Pedro Espinosa y Villamediana. Tanta riqueza nos ofrece el barroco que no podemos contener la producción literaria barroca dentro de estas pocas páginas. Así que vamos a hacer un repaso sobre las características del teatro barroco y ahora vamos a empezar con la poesía barroca, que abarca un periodo casi entero del siglo XVII. En este capítulo vamos a estudiar la trayectoria de la poesía barroca y los dos poetas que encarnan el ideal poético del barroco, Pedro Espinosa y Villamediana. En este capítulo estudiaremos pues los temas y las tendencias estilísticas que nos ofrece el rico panorama poético del barroco, centrándonos en las obras de estos dos poetas. El barroco está lleno de obras que tienen una concepción negativa del mundo y del hombre y de la sociedad. Esta temática del desengaño se ve repetida muchas veces en la poesía barroca en distintas formas. Según las ideas que prevalecían entre los intelectuales del barroco, el mundo no tenía ningún valor. No forma parte de la gran cosmografía, porque si hubiera sido así, reinaría el orden. Pero, en cambio, reina el caos, el desorden y la confusión. Hay discordia, conflictos y contradicciones por todas partes. Prevalece también un conflicto horizonte, es decir, se considera la vida humana como una contradicción o una lucha. El hombre vive dentro de una guerra continua consigo mismo y también lucha con los demás. El resultado de este conflicto es la soledad, otro tema importante del barroco. La vida de un ser humano es muy breve e inconsistente, un tema que aparece repetidas veces en las obras poéticas barrocas es la fugacidad del tiempo, que la vida es nada más que una breve pausa entre la cuna y la sepultura. El único constante es lo fugitivo, el tempus fugit. De ahí viene la obsesión por el tiempo y la muerte, inevitable en los poemas, como por ejemplo las líneas que vamos a leer ahora sobre una canción del poeta Rodrigo Caro. Dice así: muestra de su sepulcro algunas señas, y cavaré con lágrimas las peñas que ocultan su sarcófago sagrado. Destruye todo, y versos como el que hemos leído revelan la angustia del poeta ante el poder completo del tiempo. La vida es también inconsistente y frágil. La realidad y su apariencia son cosas distintas. Lo que es aparente es muchas veces falso. El hombre es nada más que un actor en el gran teatro del mundo, sin entender la vida. Cuando la vida se escapa, se sustituye por la muerte. La obsesión por la muerte es el aspecto más grave de la temática del desengaño, no solo porque la vida nos conduce velozmente hacia la muerte, sino también porque vivir es morir. Quevedo es el más fiel exponente de esta vertiente del desengaño barroco. Los poetas barrocos toman posiciones ascético-morales para dar sentido a la vida. La respuesta religiosa se hace profunda en la poesía de Lope, Quevedo y Góngora, junto con los ideales senequistas, horacianos y estoicos. Forma parte de los esfuerzos de los intelectuales para entender la vida mortificante.
El amor es uno de los temas más importantes de la poesía barroca, como en casi toda la poesía de todas las épocas. En el Renacimiento vemos que el amor cortés viene vinculado con conceptos como el petrarquismo y el neoplatonismo. La paradoja barroca alrededor del amor necesita un repaso de los conceptos que subrayan este amor cortés, que nació a principios del siglo XII debido a las canciones de los trovadores franceses, quienes cantaban desde un lugar hasta otro sobre las historias de amor entre damas y caballeros, siguiendo con las normas estrictas de la corte francesa. Las reglas que regían este amor cortés estaban basadas sobre el feudalismo, relaciones entre el dueño y sirviente, el catarismo, un rechazo del amor carnal. En los poemas de esta época, el poeta considera a la dama como alguien superior. Tiene una relación de vasallaje con ella y esta es casi divinizada. También el amor debe ser espiritual y desinteresado. Consideran el rechazo de los deseos carnales como un acto de fuerza y también rechazan la esperanza de la posesión. Por eso, la mayoría de las veces, la dama está casada con otro, pero la renuncia de estos derechos carnales le causa mucho dolor y sufrimiento. De ahí la mención paradójica del amor como pasión y dolor a la vez. El amor toma forma sobre la vida y la muerte. El amor cortés llegó a Francesco Petrarca en Italia en el siglo XIV y él añadió la fluidez de la métrica italiana al tema del amor. También sufrió por una dama, Laura, y cantó para este amor imposible que le causaba dolor y que al mismo tiempo le purificaba. Petrarca dio autenticidad humana a la poesía y a él le siguieron Garcilaso de la Vega y otros poetas españoles renacentistas. Durante esta época también ocurrió un renovado interés en la filosofía de Platón de la antigüedad. El amor, según Platón, aspira a ser belleza, una belleza más superior. Es un método de alcanzar la proximidad de Dios y fusionarnos con Él. Estas ideas suenan a mística, pero también influyó el tema amoroso en la poesía barroca. Todos los poetas, como Lope y Quevedo, vuelven a revisar estas ideas para sus poemas. Por ejemplo, tenemos este soneto de Villamediana, en el que aclara estos conceptos amorosos de la poesía barroca, y dice así: Nadie escuche mi voz y triste acento, de suspiros y lágrimas mezclado, si no es que tenga el pecho lastimado de dolor semejante al que yo siento. Que no pretendo ejemplo ni escarmiento que rescate a los otros de mi estado, sino mostrar creído y no aliviado de un firme amor el justo sentimiento. Juntóse con el cielo a perseguirme la que tuvo mi vida en opiniones, y de mí mismo a mí como el destierro. Quisieron persuadirme las razones, hasta que en el propósito más firme fue disculpa del hierro el mismo hierro. Los que hacen los poetas barrocos distintos a los de los siglos pasados es que radicalizan el tema del amor y lo llevan a hasta asombrosas dimensiones existenciales y metafísicas. Para ellos el amor es el único que les puede ayudar a sobrevivir dentro de la crisis existencial del ser y no ser al mismo tiempo, de la que están rodeados. Pero el amor es también un ideal inalcanzable, lleno de contradicciones. Aunque alivia la angustia por la muerte, les causa mucho dolor. El tema del amor, entonces, tiene dos vertientes en la poesía barroca:
una más positiva que trata el tema como una salve, como Góngora y Lope de Vega, y la otra que trata en tono de burla los ideales amorosos, como Quevedo. Hay una abundancia de temas mitológicos también en la poesía barroca, como el Polifemo de Góngora, y estos están dotados con todas las frustraciones y temas graves del momento, como los destinos trágicos de los protagonistas, etc. Más o menos fueron escritos con objetivos formales, porque la poesía barroca también tiende a la estética. En la poesía satírica y burlesca de la época, los poetas se burlan de todos los estamentos sociales, como los políticos, los ricos, los pobres, etc. Y también del uno al otro. Había una guerra de poemas muy famosa entre Góngora, Lope y Quevedo. No se paran a burlarse de los ideales con los que soñaban, el heroísmo, el amor, hasta que la mujer divinizada de otra época. La desilusión con la vida y la degradación de la realidad son temas revisitados o repasados en este tipo de poemas. Es un resultado del desengaño general entre los intelectuales del tiempo. No todos los poemas tienen estas raíces. Algunos poemas burlescos tienen intenciones puramente lúdicas, pero el juego del lenguaje no es muy inocente. En cuanto al estilo, el barroco nos presenta una riqueza inigualable. Algunos recursos que utilizan los poetas para explorar las posibilidades máximas del lenguaje son la artificiosidad, la agudeza y el gusto por los contrastes. El debate entre conceptismo y culteranismo subraya la producción poética de la época. No es fácil trazar una frontera entre estas dos vertientes, ni prácticamente ni teóricamente. El concepto fue comparado por Gracián como un acto de entendimiento que expresa la existente correspondencia entre dos cosas. Pero esta definición es similar a la metáfora. El concepto incluye diversas cosas como símiles, alusiones, etc. Pero la metáfora cambia su rol en la edad barroca. Antes fue utilizada para referirse a la belleza femenina, como las perlas, la nieve, etc. Y ahora se la utiliza para 1. La novedad de asombrar al lector con ideas nuevas, y 2. Para exigir del lenguaje un esfuerzo de relacionar cosas no vinculadas de ninguna manera. Hay metáforas ascendentes que son utilizadas para embellecer y metáforas descendentes que se usan para la intensidad expresiva. La perífrasis alusiva también se usa para mencionar algo que no se quiere nombrar directamente y no es muy distinta de la metáfora. También eran muy audaces en el uso de la gramática. Por ejemplo, Quevedo usaba superlativos anómalos y convirtió los verbos intransitivos en transitivos y sustantivó formas verbales. La bimembración, paralelismos son muy reveladores en la poesía barroca para establecer contrastes o para repetir la misma palabra al principio de cada frase con las anáforas. Se usa el artificio de correlación para enfatizar en los paralelismos que se basan sobre un procedimiento diseminativo o recolectivo, como en Góngora. También destaca el hipérbaton, llevado al extremo para dar fuerza a las palabras. El conflicto barroco y sus resultantes contradicciones se traducen en el gusto por los contrastes, y las contradicciones llegan a su más representativa manifestación mediante la paradoja que en las obras de poetas barrocos dan nuevo brío al juego de opósitos de la Edad Media. Este gusto por el contraste se expresa mediante la intercalación del habla vulgar
y el lenguaje culto. Al ascendente corresponde los cultismos, palabras provenientes del latín, y eufemismos, palabras que dan a un objeto un nombre más alto que el suyo. En contraste, el descendente corresponde a los vulgarismos y defemismos, palabras que dan a un objeto un nombre más bajo que el suyo. También se usa la hipérbole, que puede ennoblecer o envilecer el poema. La agudeza y el ingenio de los poetas se manifiestan por el uso de los retruécanos, que es la inversión de términos de expresiones vecinas, como en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Los juegos de palabras se basan mayoritariamente en el doble sentido o en la dileogía, como en Quevedo. Los poetas barrocos extienden las posibilidades del lenguaje mediante la invención de nuevas palabras. Por ejemplo, la palabra diabliposa, que es una mezcla de diablesa y mariposa. Estos poetas tratan de introducir efectos fonéticos usando la paranomasia, por ejemplo, libros libres, etc., porque les gusta la sonoridad de las palabras. En cuanto a la métrica, no hay muchas invenciones en la versificación durante la época barroca. Lo que cultivaron ellos fue el soneto, que llegó a su más alta cumbre con Quevedo, Lope y Góngora, y utilizaban el endecasílabo y el heptasílabo como los renacentistas, siguiendo el modelo italiano. También a lo italiano usaban los tercetos, las octavas reales y la silva. Hicieron uso de la métrica castellana, como con las letrillas, los romances, las cuartetas, etc. Las canciones populares, en formas de cégel y seguidilla, también formaron parte integral del repertorio de estos poetas. Vamos a hablar ahora sobre Pedro Espinosa. Pedro Espinosa es uno de los pocos poetas barrocos que no fueron influidos por la corriente conceptista ni por la culteranista. Su estilo personal es sencillo y claro, y con cada generación se hace más popular. Nació en 1578 en Antequera, donde hizo sus primeros estudios. Asistió a la Academia Poética de Granada, donde empezó a coleccionar materias para sus Flores, su colección de obras, la colección de obras de los más ilustres poetas españoles. Se enamoró de una estudiante de su misma academia, pero fue rechazado, y esto le obligó a ser sacerdote y retirarse de la vida mundana. Más tarde se hizo director del Colegio de San Ildefonso y fue capellán al servicio del conde de Niebla. Murió en 1650. Y respecto a su obra, Espinosa es uno de los poetas que siguió su propia línea, a veces atraído por lo culterano, otras veces por lo conceptista, pero no favorecía a ninguna corriente específica. Tuvo una estrecha amistad con Quevedo y utilizó algunas técnicas culteranas, pero siempre mantenía su dignidad en la guerra de poetas. Espinosa tiene una dicción incomparable y supera a todos en riqueza descriptiva y exuberancia verbal. Su Fábula del Genil es un poema con temas y pompas orientales, pero escrito al estilo de Garcilaso de la Vega, en cuanto al verso. En cuanto a la finura del detalle, nos recuerda a los arabescos de la Alhambra. Vamos a ver un ejemplo. Dice así: corta las aguas con los blancos brazos, la ninfa que con otras ninfas mora debajo de las aguas cristalinas, en aposentos de esmeraldas finas. Tan simple es su poema
que es un alivio después de los argumentos elípticos de los otros poetas grandes del barroco. La fábula del genil pertenece a la primera etapa de Spinoza, en la que escribió poemas profanos. No obstante, no hay mucha diferencia en su estilo entre su primera y segunda etapa, cuando se hizo sacerdote. Solo el tema del que habla se cambia, como en esta oda que vamos a leer ahora, a la navegación de San Raimundo, desde Mallorca a Barcelona. Y dice así: tiran yeguas de nieve al carro de cambiante argentería, sobre que viene el día con rubias trenzas de quien perlas llueve. La alcatifa sembrada de diamantes, de génuli, carmín y azul ceniza, cuando de sus alcobas terúleas, espumantes, sale Neptuno horrendo, quitando de la frente musgo y ovas. Por otra parte, su soneto a la Asunción está lleno de barroquismo puro. Vamos a ver un ejemplo en este párrafo. Bueno, en estos versos. Enturquesadas nubes y celajes están en los alcazares empirios, con blancas hachas y con blancos cirios, del sacro Dios los soberanos pajes. Spinoza escribió muchos poemas de corte italiano, como sonetos y canciones, que aparecen en sus Flores de Poetas Ilustres, una antología que incluye las composiciones más destacadas de la época. Para ello, Spinoza recorrió varias ciudades. La primera parte de este libro apareció en 1605, con 228 composiciones, algunos de poetas fallecidos y otros de contemporáneos. Tuvo poco éxito y, de hecho, junto con el desengaño amoroso que sufrió, le obligó a dejar la empresa, que luego continuó su amigo Agustín Calderón, pero no pudo editar la segunda parte debido a la ausencia de un editor. Así que las composiciones vieron la luz en 1896. Estas decisiones lo llevaron a retirarse del mundo. Pedro Espinosa es uno de los pocos poetas que utilizaron el verso alejandrino en el barroco. Además, escribió algunas obritas en prosa, como Espejo de Cristal, una serie de meditaciones preparatorias para la muerte. También El perro y la calentura o Panegírico de la ciudad de Antequera. Vamos a hablar brevemente también de otro de los autores, que es Villamediana. Dentro de la tendencia gongorina está la poesía del conde de Villamediana, pero tiene fuertes influencias de sus propias características personales. Este nació en 1582 y se llamaba Don Juan de Tasis y Peralta. Su vida fue corta, pero estuvo llena de escándalos. Fue una personalidad muy importante, pero aún así fue obligado a exiliarse por sus discrepancias sociales y morales. Uno de sus exilios en Alcalá de Henares fue asaltado por el desengaño. No quería dejar su vida en una condición tan desordenada. Por tanto, volvió a Madrid, pero fue asesinado en 1622. Este hecho dio lugar a mucha especulación. Algunos dijeron que fue asesinado por orden del rey debido a sus amores con la reina, pero sobrevive todavía su fama como poeta. Así pues, su obra poética corresponde básicamente a 4 temas: el amor, el desengaño, la sátira y la creación estética gongorista. Fue un seguidor ardiente de Góngora, como se puede ver en su Fábula de Faetón. Sus poemas satíricos son interesantes si conocemos los problemas sociales de su época.
Alcanza su plenitud como poeta en sus poemas de amor y de desengaño. Como los otros poetas del barroco, Quevedo y Lope, él también sigue las reglas del petrarquismo y del amor cortés en sus sonetos. Lo que sorprende es que, a pesar de su disoluta vida, tuvo gran éxito al escribir poemas amorosos llenos de pasión y dolor. Por ejemplo, en los siguientes versos. Buscando siempre lo que nunca hallo, no me puedo sufrir a mí conmigo, y encubierta la culpa y no el castigo, me tiene amor de quien nací vasallo. Yo sufro y no me atrevo a declararlo, con ver tan imposible el bien que sigo, que cuando me condena lo que digo, no me puedo valer con lo que callo. Sigo como dichoso, no lo siendo, quisiera dar razones, y estoy mudo, y de puro rendido me defiendo. Del tiempo fío lo que en todo dudo, y en fin he de mostrar, claro muriendo, que en mí el amor, más que el agravio, pudo. También escribió poemas del desengaño en sus últimos años. Habla del desengaño moral, de matar deseos, del desengaño histórico de su época y del desengaño metafísico, la inutilidad de ser hombre. Podemos verlo en los siguientes versos. Este que en la fortuna más subida no cupo en sí ni cupo en él su suerte, viviendo pareció digno de muerte, muriendo pareció digno de vida. Oh providencia nunca comprendida, auxilio superior, aviso fuerte, el humo en el que aplauso se convierte hacia la misma frente esclarecida. Purificó el cuchillo los perfectos medios que religión celante ordena, para ascender a la mayor victoria, y trocando las causas sus efectos, si glorias le conducen a la pena, penas le restituyen a la gloria. A causa de estos aspectos en su producción poética, el conde de Villamediana está contado como uno de los grandes poetas de su época. Así que, como conclusión, podemos decir que, a pesar de que la poesía barroca es la manifestación de los conflictos y contradicciones de la época, no debemos olvidar que este periodo también cuenta con poetas y sus obras que se enfatizan en el ideal del arte por el arte, que no es muy distinto de las otras épocas. En este sentido, el barroco nos ofrece un panorama bastante variado. Y eso es todo en cuanto al capítulo sobre la literatura y la poesía barroca. Muchas gracias.